Bienvenidos a otra emisión más de nuestro podcast Sí o No. Estamos como siempre con Seba Lazarte. ¿Cómo andás, Seba? ¿Dónde te puede encontrar el público? ¿Cómo andas, Martín? Me pueden encontrar en cine en uy.com y si no en Cine Explicado en YouTube. Y a mí, como ya saben también, me pueden encontrar en La Vida en un Cine o en ganizo.uy. Y bueno, la película que vamos a hablar el día de hoy, ya medio que la habíamos comentado un poquito la semana pasada, perdón, hace unos días. Qué mal que estoy con los tiempos. Pero son tantos los estrenos y Sí, son son tan, muchas tan películas, muchas acumulados, películas. sí, que realmente terminamos hablando casi todos los días. Pero en este caso, habíamos, al final de nuestro último capítulo, que era sobre Spider-Man, habíamos hablado de esta película, porque es una película muy esperada, sobre todo para nosotros, que es Matrix Resurrecciones, la cuarta entrega de la saga originada a fines de los años 90 por las hermanas Lana y Lily Wachowski, directoras que han supuesto siempre una revolución en el cine blockbuster, en el cine comercial, desde esa irrupción con Matrix. Luego estuvieron por muchos lugares, tuvieron altibajos, y ahora se separaron artísticamente, al menos en esta oportunidad. Lana va por su lado, haciendo esta película sola, creo que por primera vez, incluso que dirige en solitario, y lo hace con esta cuarta película. Ya sabemos que somos muy fans de Matrix. Eva, ¿vos te acordás cuándo fue la primera vez que la viste? ¿Matrix 1? La primera vez que vi Matrix 1, lamentablemente no puedo decir que la vi en el cine, me mata. Me mata No, no poder admitir, no poder decir no, pero eso. claro que no. Bueno, vos sos más Pero grande que yo, la podías haber visto en el cine. pude haberla visto y no entender nada. Sí, Que quizá la primera vez que la vi fue lo que me pasó igual. No, sí. no, no, tanto no. Pero sí vi, si mal no recuerdo, la tercera en el cine seguro. La segunda ya no me acuerdo, pero fue hace mucho, claro, es que estamos hablando de 20 años casi, así que Sí, Matrix 1 es de 1999. 1999 y las dos secuelas, que para mí lo más ¿Ves? particular en Matrix, el hecho de que las dos secuelas son del mismo año. El mismo año. Sí, sí, se filmaron a la vez con 6 meses de diferencia. Era esa era donde hubo dos o tres franquicias que filmaron sus secuelas a la vez y las estrenaron muy pegadas. Creo que fueron El Señor de los Anillos, Matrix y Piratas del Caribe, que sus secuelas Sí. apostaban tanto que las filmaron a la Pero, vez. Eso pero hoy. ¿fueron el mismo año que la sacaron? No. Me parece que eh, esta fue la única. No, Matrix fue la única que lo hizo. Que creo, además, según leí, creo que lo querían hacer incluso más pegado. Creo que quería que fueran en un momento donde un mes, 2 meses de diferencia. Warner tanto no, no aceptó. Claro. Pero igual, 6 meses de diferencia es algo sumamente ambicioso y interesante. La verdad, fue un Matrix, digamos que está bien entrar por ahí porque Matrix para el cine, especialmente de superproducciones, supone un grado de ambición gigante en muchos sentidos, solo desde lo que son las películas, desde lo que son los adelantos cinematográficos que trajo, e incluso la forma de producir, cómo se convirtió en un hito, en un éxito tan grande que llegó a Warner a esta clase de estrategia de estreno, que incluso me parece que la tercera además creo que se estrenó exactamente a la misma hora en todo el Sí, mundo. Es decir, acá también. eran las 6 de la mañana en un lugar y el otro eran las 12 de la noche. Bueno, la hora para ver Matrix Primero es que esa. nada. Sí, Este, entonces, de alguna manera, hasta sus secuelas que no son fantásticas, fue una franquicia que trató de una cierta ambición en varios aspectos. Si pensamos en la primera, la ambición obviamente viene por el contenido. Una superproducción de acción estilizada, de combinación de géneros, de una historia compleja, pero lo más importante y lo que me interesa resaltar ahora para cuando hablemos de esta nueva Matrix, la sí, primera era una superproducción con cerebro, con ideas que las mezclaba bien y sí, claro. construía una película de género
alrededor de esas ideas. Entonces uno sí tenía el entretenimiento, tenía esa parte de quedarse deslumbrado por lo que veía, pero además todo era utilizado para pensar en algo que no solo era interesante antes, sino que resulta mucho más interesante hoy. Es una Claro. franquicia que sigue muy vigente Pero además. además, a mí lo que siempre me fascina de Matrix como un producto nacido de la libertad total. O sea, Mm, eran dos personas totalmente desconocidas, las Wachowski, que simplemente van, se acercan a un productor y le dicen, tenemos este proyecto, tenemos este guión. Es un guión importantísimo para una película de alto presupuesto. Y van a Warner y le dicen lo mismo. Tenemos una película así, así y así. No salió de ningún lado. La explicación de lo que es el título incluso está a la mitad. Y esto va a revolucionar todo. Pero tienen que hacer un salto de fe. Porque fue un salto de fe. Matrix es un salto de fe. sin Es un duda. salto de fe para la productora, es un salto de fe para las directoras, es un salto de fe para el público. Porque tenías que confiar en la figura, en la única figura importante del elenco, que era Keanu Reeves, que era una figura emergente, y ver una película que era de acción, pero también tenía conceptos. Y eso, sobre todo para el cine noventoso, videoclipero, que tiene algo de eso, era muy arriesgado también. Sí, era, a ver, era un salto de fe incluso, como decías, para el elenco. Hay siempre el rumor, o bueno, no, es confirmado en realidad, era que en realidad Will Smith creo que estaba interesado para el papel, Sí, o querían que fuera Will Smith, y eventualmente lo rechazó por un producto mucho más, que para él era más, más bueno, la Wild fácil, Wild más West, ¿no? seguro. Sí, Wild Wild West, que no fue un éxito, pero para él era más seguro de éxito. O sea, prefirió hacer Wild Wild West porque se sentía más seguro ahí que intentando hacer Matrix, que de alguna manera, obviamente, creo que incluso lo llegué a escuchar hablar del tema. Se Cuando repitió. uno escucha la idea sin nada visual, solo en concepto, y van sumando elementos, interesante, seguro. ¿Se puede hacer? Claro, ahí estaba la parte también de salto de fe, que la idea fuera genial, pero que saliera, que funcionara, más en el 99, que también llevaba un tema de efectos visuales que todavía no estaban a la par y que tuvieron que evolucionar para esa película, Sí. que de hecho Matrix, toda la trilogía fue pionera en lo que refiere a efectos visuales, al menos en algún aspecto. Entonces, bueno, a ver, si hablamos, o sea, hablamos de la primera, es lo que es conocida. La trilogía como tal, igual, por más que las secuelas pasen ya a ser más sobre la narración introducida y menos sobre ideas nuevas. Sí. Matrix Recargado y Revoluciones lo que hacen es cerrar un poco la historia que se presenta en la primera, suma elementos, pero que suman a la historia, no necesariamente suman a las ideas. Y bueno, eran secuelas de blockbuster, secuelas de superproducción. Para mí, el problema que tenían las secuelas también era que estaban desbalanceadas, no tenían el balance fino que Ujú. tuvo la primera Matrix. O sea, ese balance de acción e ideas. O sea, había un espacio para las ideas y un espacio para traer las armas. En Matrix 2 habían un par de escenas muy buenas. Toda la escena esa en la casa del relojero, creo que era El sublime cerrajero, el cerrajero. el cerrajero. El relojero es buen Y nombre para un personaje de Matrix. también, sí, seguro. Pero hay un montón de situaciones que están buenas, que culminan esa batalla en la carretera. O sea, hay algunas buenas ideas de acción, pero a veces hay demasiado de lo que es lo narrativo por sobre lo visual o incluso por sobre la acción. O sea, me parece que era mucha densidad de texto por momentos, que no estaba mal, a mí me funciona Matrix 2. Funciona mejor que Matrix 3, que es Sí. una película que justamente abandona lo cerebral para ir totalmente al reino de la acción, y eso por momentos a uno lo cansa, a uno le parece demasiado lo mismo, ¿no? Sí, bueno, y también era, para mí, hablamos de balances de ideas y acción, pero también tiene que ver con el balance de la acción misma, que el elemento que trae Matrix como digamos, como punto de venta es la acción dentro de Matrix, que es un mundo virtual que ahora volveremos a explicar cuando explicamos la nueva película, porque voy a explicar varios elementos para explicarla, Sí, que es el mundo virtual de Matrix que
obviamente trae un tipo de acción que es mucho más interesante que la acción por fuera de Matrix. Recargado tenía la acción en Matrix, estaba ahí y por lo menos desde un punto visual no fallaba. Revoluciones tenía acción, mucha acción fuera de Matrix y de alguna manera eso era menos vistoso. Entonces no tener tantas ideas, no tener la acción más vistosa Claro. y ser simplemente el cierre de una historia que era interesante, porque la historia me parece que cierra bien y cierra desde un punto interesante y algo ambiguo. Claro, la película bajaba un poco, pero a mí yo tampoco detesto Revoluciones y a mí Recargado me gusta. La trilogía como tal obviamente va hacia abajo, pero Va hacia es abajo, una trilogía pero sólida. sí, No me parece nada mediocre como algunas trilogías que se disparan en el pie, digamos, como que no fallan completamente. sí, exactamente. A mí no me desagradan tanto las secuelas, creo que me gustan un poco menos que a vos, sobre todo Revoluciones, pero Recargados es una secuela bastante digna de una película que no podía ser igualada. Claro, ese es el tema. Ese es el tema. Como es que quedó bien claro. Entonces, acá vamos a entrar a Matrix Resurrecciones en el hecho de que no es fácil hacer una secuela a una película tan bien balanceada, con tantas ideas, con revoluciones en lo visual, con revoluciones Sí, en cómo hacer tiene historia. acción. Ambición por todos lados, digamos. No es fácil continuar eso, traer lo mismo a la mesa, o al menos traer lo mismo desde otro lugar. Claro, sobre todo cuando se trata de personas con una carrera que siempre ha ido por el lado de la revolución Ujú. o por el lado de la reinvención. Es fuerte también tratar de igualar, de superar, llegar a un nivel así constantemente, ¿no? Claro, sí, la carrera de las Wachowski siempre ha estado, que además siempre han trabajado con Warner, excepto creo que con su serie en Netflix, Sí, la eh, serie fue de Netflix. siempre se han tratado, sí, sobre una cierta ambición. Siempre han hecho más o menos lo que han querido y siempre ha tratado de, ok, bien, ¿hacia dónde vamos ahora? ¿Qué límite intentamos romper? Hicieron Meteoro, que es una película que yo personalmente adoro, sé que vos también, Fantástica. y era una película que visualmente destrozaba todo. En ideas, Sí, todas las ideas eran visuales, iba por ahí, era una película que iba por ahí sí. y funcionaba en eso. Después hicieron Cloud Atlas, que era una película que era ambiciosa por todo lo Por contrario, por historia. historia, Sí, por ideas, por jugar con el elenco, por conectar varias historias a la vez, una película sumamente épica, cuando era en realidad un fantástica también. drama, mucha ambición por ahí. Y bueno, después hicieron Júpiter Ascending, pero ta, Bueno, eso ahí no, no. mejor no hablar de eso, Ahí, no, bueno, no. tenían que hacer algo y se hizo. Sí. Entonces llegamos acá, un poco, ¿no? Que no sé si te querés animar vos a presentar el argumento de Matrix Resurrecciones Sí, o... pasaron muchos años desde lo que vimos en Revoluciones. Esta también, hay que decirlo, va a ser una crítica sin Sí, spoilers sí. en general, ¿no? Han pasado muchos años desde los hechos de Revoluciones y ahora nuestro querido Neo, nuestro querido Thomas, no, Thomas Anderson, no, Sí, sí, Thomas Anderson. ¿Qué pensaste que no, era? Thomas Te quedaste Anderson, pensando en Paul Thomas Anderson. me quedé pensando en Paul, Sí, sí. sí. Thomas Anderson o Neo, sí. Neo, vive una vida bastante normal en un mundo del cual no sabemos mucho, porque no tiene mucho que ver con cómo lo habíamos visto por última vez. Ahora Neo es un desarrollador de videojuegos que creó una trilogía y vive en un mundo en el que tiene extrañas visiones en las que cree que el mundo del videojuego pudo haber sido su realidad, pero su psicólogo le advierte que está cada día más cerca de un brote psicótico. Todo eso cambia, obviamente, cuando un nuevo y misterioso personaje, junto a otra reencarnación de Morfeo, le advierten que efectivamente el mundo que él creó supuestamente se trató siempre de su mundo real. Eso es todo lo que creo que se puede decir y es por los carriles también que va la campaña publicitaria, ¿no? Del regreso a la Matrix en todo sentido. Es una película que ya de entrada juega un poco con lo meta, ¿no? En todo sentido, incluso la campaña publicitaria es muy meta porque es
regresar a la Matrix tanto para ellos como para el público también. Ujú. Sí, la parte meta y autorreferencial es, me parece, lo primero lo que hay que decir de ella, porque la película comienza desde ese punto. Ahora, más adelante hablaremos que, en mi opinión, no lo mantiene, pero es cierto que el primer acto está muy cargado de esa autorreferencia, que a mí por más que sí, en el tráiler está, en la película digamos que es un A mí, constante mira, golpe. a mí debo decirte que me impactó. Sí, a mí me Cuando impactó, sí. la primera vez que hacen una referencia a algo autorreferencial que incluso excede el mero hecho ese de la trilogía de videojuegos, me impactó tanto porque yo no recuerdo películas con toques graciosos de las Wachowski, pero no recuerdo una película que directamente fuera a señalarse a sí misma casi en un tono autoparódico. Claro. No lo había visto nunca en las Wachowski, no lo esperaba nunca en Matrix. Entonces eso me generó un primer impacto que me descolocó de la butaca, pero después digo, es una película de las Wachowski. Esto es algo, no es original precisamente, pero es algo distintivo que puede ocasionar momentos muy interesantes. Sí, la idea de autorreferenciarse, o sea, primero que cuadra bien con el cine que hemos estado teniendo últimamente, no es la primera película en autorreferenciarse ni en romper la cuarta pared, para nada. Pero ahora es una idea que le sienta bastante bien a Matrix por su naturaleza y por el lugar en el que aparece, porque yo la primera vez que pensé en realidad, ok, van a hacer una nueva Matrix, por lo general cuando vienen 20 años después y dicen, ok, secuela a una trilogía ya que ya cumplió su ciclo, que ya Su tiempo. cumplió. Por lo general yo me enojo, por lo general digo, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que tenés para hacer? Pero al mismo tiempo yo pienso, ok, de alguna manera vivimos en el mundo que Matrix advirtió que íbamos a vivir, o sea, no necesariamente así, pero Matrix hablaba de una cierta realidad ya en esa época que se hizo mucho más aguda ahora. Entonces, Matrix Resurrecciones tenía algo para hacer en nuestra sociedad hoy. Y la película me parece que comienza aprovechando esa realidad, comentando la misma de alguna manera, solamente que desde un lugar que para mí era bastante imprevisto. Es un arranque, una introducción muy interesante que, bueno, ahora la realidad es que para mí la va perdiendo. Es algo que quiere mantener alrededor de la película, pero en algún punto, y como se nota en los Es que, avances y tal, la película se convierte en Matrix. Otra Matrix. claro. Sí, es que por momentos, cuando la película comienza, y sobre todo cuando va por ese lado paródico, creo, paródico más que nada, metareferencial, Sí. creo que es lo mejor de la película, porque es un momento de incluso de descarnada honestidad hacia con el espectador. O sea, es una película que parece comentar no solo sobre el estado de las cosas de la sociedad, sino sobre el estado del cine incluso. Ujú. Y ahí me parece que había una inteligencia que no estuvo presente en los últimos blockbusters. Y me parece que era incluso una cosa medio un poco hasta desatada en el lado de la ironía y en el lado de la humanidad, ¿no? Porque en películas construidas sobre IPs, en películas construidas sobre propiedades, sobre franquicias, no solés ver ese tipo de irreverencia. Y eso me parecía realmente ingenioso, más allá de que vos sabías que todo el tiempo la película eventualmente iba a terminar en algo mucho más serio. Pero durante ese rato que mantiene ese estilo, está muy bien construida, está muy bien lograda. Sí, pero justamente uno sabe, si se quiere, que va a ir ese punto serio. En el punto en el que empieza, es tan... Ni siquiera es tan extremo, pero llama tanto la atención para esta película que todo lo que pasa a ser después para mí le juega en contra. Primero por exactamente eso que decís vos. Es una película que de alguna manera comenta sobre el estado de la superproducción hoy, sobre la naturaleza de la superproducción, lo que hace, lo que no se decide hacer. Y sí, sobre esa producción de películas con un grado de reconocimiento. Entonces, al hacer todo eso,
A mí personalmente me duele mucho más y me molesta muchísimo más cuando la película, en cierto grado, se transforma exactamente en eso que aparentemente Pero, quiere desmantelar, quiere deconstruir. Quizá sí, en el medio mete algunos comentarios, en el medio hace una pequeña referencia a otra cosa, un guiño, un mínimo chiste. Tampoco estamos hablando de una comedia, no es eso. no, Pero esas poquitas cosas no son suficientes para llevar adelante las buenas ideas que tiene al principio y después simplemente se pierde en eso que aparentemente quiere parodiar. Y claro, eso a mí me resultó sumamente decepcionante, porque la realidad es que la película de Matrix, vamos a olvidarnos de la autorreferencia, lo meta, la película de Matrix que trae bajo el brazo en sí, no es muy interesante, porque, excepto por ese interés en autorreferenciarse, y ahí vuelvo a la primera Matrix, esta es una película que para mí carece de un cerebro, carece de una idea que le sirva de motor, que digamos, yo decía, es una película que tiene muchas ideas cada tanto, sí. pero no capitaliza ninguna, le sirve de norte. El principio parece que va a ser su norte, el lugar a donde apuntar, algo valiente y un extremo muy lejano que nunca pensé que me iba a encontrar cuando empezó la película, pero eso es lo único que yo puedo ver como ambicioso. Y claro, yo puedo entender que alguien diga, bueno, pero no vas siempre a comparar a cada secuela de Matrix con la primera Matrix. Pero la realidad, No, pero la realidad es que esta es una película que incluso referencia de alguna manera a la primera Matrix. Entonces, se está metiendo en ese lugar. Se está metiendo en un lugar de autorreferencia de la naturaleza de la superproducción como tal. Entonces, referencia a Matrix, referencia a las películas como esta, y después no hace nada con eso, me parece a mí. Nada, al menos memorable. es que, claro, ese es el gran problema. O sea, a mí lo que me pasó cuando la estaba viendo es pensar que, bueno, ¿por dónde vino siempre el encanto de Matrix? No vino tanto vino mucho por la originalidad y también vino por el lado de las ideas que van más allá de la acción. Acá hay algunas secuencias de acción, hay una secuencia de acción final que está muy bien lograda, a mi gusto, pero falta la reflexión detrás de la acción, faltan las ideas, falta el comentario que estaba presente durante todas las películas de Matrix y acá está más que nada presente en algunos momentos. Y cuando está presente, no comenta tanto sobre la sociedad y el mundo en el que vivimos, comenta más sobre el estado de su propia película. Hay una secuencia a la mitad que vuelven un par de personajes de otras películas y de repente, mientras está la acción, hay un personaje que empieza a gritar cosas. Tú nos volviste esto, tú nos volviste que seamos así. Pero eso, más que hablar de cómo está el personaje ahora, habla de cómo está en el mundo de las franquicias. O sea, le habla directamente a lo que fue Matrix como película. Eso me pareció creativo también, pero ya está. Ya hablaste del estado del cine. Habla del estado de las cosas ahora. En, Fue lo que en hablaste en su realidad momento. sí, yo me acuerdo de esa escena y yo pensaba, entiendo perfectamente por qué está ese personaje haciendo eso en ese momento, ahora, y que lo haga. A su vez, estaba completamente molesto de que lo estuviera haciendo, porque es como que de alguna manera la película se había un poco desvinculado Claro, de ese aspecto cuando decide perderse en una nueva exposición, en una nueva explicación para varias cosas que yo no sé si siquiera necesitaban explicaciones. Esta es una película que expone más de lo que debe, porque si se pone a explicar tiene que estar horas para darle una razón de ser a todo lo que estamos viendo ahora. Intenta dárselo. En algún aspecto me parece que tiene una explicación decente a mí no se me hizo tan expositiva igual. O y sea, con eh, algunos aspectos sobran. No te digo que sea inentendible ni nada parecido. Es que me parece que algunos elementos que aparecen los ves y decís, ok, esto hacía falta, no nos podemos entrar en esto que ya está explicado y que es suficiente para entrar, o nos quedamos con la claro, autoparodia, o nos quedamos con, como decías vos, el personaje gritando, pero cuando nos metemos en el argumento Matrix de nuevo, ese personaje gritando
pierde un poco. O sea, yo ya estoy pensando en, ok, ¿cuál era la exposición ahora? Entonces me pasó un poco eso, de que se mezcle en esas intenciones. Pero hay, igual, a mí ya te digo, no se me hizo tan expositiva, pero sí es una película que va circulando mucho por carriles muy distintos. Es una película que quiere quedarse con el comentario del mundo real, después quiere volver a Matrix y vuelve con todo aparte, porque vuelve con personajes recurrentes, vuelve con las máquinas, vuelve con una especie de útero ese en el que están todos los Sí, sí, la personajes cápsula, durmiendo, sí, sí. las cápsulas, vuelve con todo. A ver, hay una cosa que para el elemento nostálgico es clave y es que visualmente vuelve todo y todo se mantiene en esa misma frecuencia. El problema, ya te digo, me parece que va por un lado de que falta el tipo de ideas que hacían que Matrix fuera Matrix. Cuando vuelve la acción y cuando vuelve la acción en Matrix, más allá de que lo visual siga siendo bastante ampuloso y siga siendo bastante fuerte, o sea, se nota que hay producción, se nota que hay plata, se nota que hay efectos especiales, pero me faltan las ideas, me falta, bueno, ¿a dónde vamos con esto? ¿Qué estamos construyendo? ¿Qué se está contando más allá de lo que se cuenta? Claro. Me parece que falta por ese lado, falta una construcción más, incluso entreverada, podría decirse. Porque es una película que se entiende, es una película que no necesita mucha explicación, pero también pasa que también puede ser un problema inherente a lo que fue Matrix. O sea, ya no hay sorpresa tampoco. Entonces, ahora, ¿cómo construís Matrix de nuevo? ¿Cómo construís la mística de Matrix de nuevo si ya no existe el elemento de sorpresa, ¿no? Claro, entonces cuando comienza de alguna manera, me parece que logra eso. Dice, dado que somos Matrix, somos los que lo hicieron primero, entre comillas, en algún aspecto, siente como la obligación de decir, ok, tengo que hacer algo diferente, tengo que empujar o ser ambicioso por otro lado. Entonces, me parece que empieza por ahí y hay una valentía en eso, pero después va perdiendo esa valentía. Entonces, me parece a mí que, claro, la película además, ok, una vez que se queda sin esa valentía, o demuestra esa parte de, ok, voy a ser autorreferencial, que es interesante y es divertido, después pasa a, como decías vos, hay una escena en el medio de acción, que esa escena viene previo a una gran parte de exposición, de ta. Más allá de lo que yo piense de la exposición, la realidad es que la película se detiene para explicarnos cuál es el objetivo de la trama, a dónde vamos, cuál va a ser el objetivo final de la película. Cuando lo obtenemos, sí, se vuelve a Matrix, empezamos con la acción, empezamos a mover la trama como haría cualquier película. Una vez que yo obtuve, digamos, la trama, el objetivo, me quedé pensando, ok, bien, vamos a hacer eso y nada más, no hay un poquito más de nada, no hay alguna apuesta extra, no hay tensión en algún aspecto más. Y me quedó corto incluso desde ese lugar, como película de acción, superproducción, lo que fuera. Que al final del día Matrix es la película con el elegido, con varios personajes interesantes, con mucha acción, o sea, necesita simplemente a veces un norte argumental para ir hacia adelante y listo. El que tiene acá Sí. es muy simple y cuando volvemos a Matrix es como que solamente tiene eso y poco más. No tiene mucho más para agregar. Y voy a decir algunas cosas positivas, porque me queda decir quizá el mayor insulto que le voy a tener que dar a esta película. Me va a matar a A tener que ver, decirlo. Pero primero voy a decir algunas cosas positivas. Que opa, es elenco sí, y bueno, diseño de producción y vestuario. Me parece que hay un, un- un buen regreso hacia atrás de la lógica de cómo funciona Matrix y cómo funciona el mundo por fuera de Matrix. Y me parece que está traído, se trajo hasta ahora desde una manera interesante. En Matrix volvemos a tener ese brillo. Matrix se ve como el mundo virtual, obviamente. Se ve como reluciente, se ve muy bien y se ve diferente que otras películas.
Y después con todo lo que ver con el vestuario, ese lentes de sol, vestimenta como estilizada que era cool, digamos, en el 99 y que hoy ya no tanto, pero es un buen, digamos, throwback, es como un buen volver atrás. Entonces los personajes tienen un cierto estilo y una forma de verse que me resulta muy interesante porque es tan anticuada como estilizada para hoy. Claro. Y Es que Matrix, a ver, marcó un antes y un después, en sí. estilos, en formas, o sea, volver a eso también es, en cierta forma, renunciar a lo rupturista que fue Matrix en su momento, ¿no? A decir, bueno, vamos a volver atrás y hacer gente de cierta edad que se comporta como adolescente. Vamos a volver a eso. Y ahí se divierte la película, ¿eh? Porque se nota que hay una gran diversión de los actores también en regresar a eso, incluso de Lana Wachowski, que hace tiempo que no hacía una acción que, a mi gusto, la acción no está mal en esta película. Me parece mucho más vistosa que, por ejemplo, El Destino de Júpiter o incluso Sense8. Sí, ahora voy a entrar en eso, pero primero voy a hablar de, como te decía, del elenco, que claro, lo que hablabas recién de que se están divirtiendo, sí, sin duda. Eh, Sí, voy a marcar a cuatro, sí, Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss como Neo y Trinity, que están en el tráiler, son los personajes de siempre. Eh, están ahí, hacen lo que tienen que hacer. Se nota que quieren a estos personajes y lo hacen bien y está bueno tenerlos. Pero para mí la magia está en las nuevas adquisiciones que hace la franquicia, que sí, son Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick y el nuevo Morfeo que es Yahya Abdul Mateen II, sí. nombre largo. Mira que metí segundo, sí. Eh, Un actor que está Sí, que está, va hacia crecimiento. adelante, sin duda, va hacia Sí, adelante. estuvo en Watchmen, En Watchmen. estuvo también en El Juicio de los Siete de Chicago, Ujú. fue el malo de Aquaman y fue el nuevo Candyman. Completo, completo. Tiene Sí, 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 va más y es alguien con mucho carisma, que además maneja bien la exposición, que tiene un grado de una cierta rareza también. Y hablamos de vestimenta, el personaje va con vestimentas sumamente coloridas y brillosas y chillonas, que me parecen geniales, que le sí. sientan muy bien. Entonces, había un miedo de, ¿dónde está el Morfeo de siempre? Me parece que ese personaje funciona. Y la nueva, digamos, heroína que tiene la película es Jessica Henwick, que es genial, tiene mucho carisma. También es un personaje que está construido visualmente con mucho estilo, con el pelo azul, unos lentes que parece que inventaron para esta película. No sé si es así, pero Sí, parecen que los lentes, solo pueden haber salido de Matrix. sí, los lentes Matrix son todo un tema. Claro. Los lentes en Matrix tienen que ser, Tienen que ser particulares, no tienen que ser pueden. particulares y revolucionarios. Claro, me parece que el personaje de ella agarra mucho de eso. Y bueno, como te decía, Neil Patrick Harris y Jonathan Groff que tienen un cierto carisma Aparte para es sus una actriz, personajes. esta Que. chica Jessica Henwick Sí. es una actriz que es casi como una especie de revelación acá, porque antes estuvo en algunas cosas, Yo miré que pero estuvo mucho estuvo igual. Trabajó, creo que con Marvel. con Trabajó. Marvel, Sí. sí, no la recordaba igual, ¿eh? Mirá que te digo, Creo que no, estuvo en no, las series. Estuvo en las series. Game of Thrones también, Estuvo en mirá, Game of Thrones. Trabajó con Sofía Coppola en la última película que hizo. Están muchas sí, películas y simplemente se ve que lo olvidé porque antes no tenía el pelo azul y el estilo que trae ahora. Entonces, que trae acá, que es claro. totalmente distinto, sí, Claro, entonces dudo que no me haya gustado antes, pero la realidad es que acá para mí tiene un carisma extra que sí. le da para mí, te digo, el elenco nuevo le da mucho a esta película y mejoran varias escenas y mejoran el material por momentos. Y bueno, ahora vamos a hablar de la acción, que para mí, de alguna manera, es el aspecto más decepcionante de esta película. Mirá, Yo no veo Matrix por la acción, me interesa más por ideas. Vamos a decir que esta película las trae por momentos, pero no hay ninguna que que la maneje del todo. Entonces, si va a ser Matrix, de alguna manera, si va a ser solamente Matrix genérico, una película de acción, aventura, etcétera, digamos que en términos de acción tiene
para mí hay una cierta obligación de traer algún grado de ambición o algún grado, alguna escena de acción memorable, bastante memorable. La promesa de todas las escenas de acción que hay acá es buena. La Sí, promesa es buena. Me parece que los escenarios son algunos, la mayoría son interesantes, están bien iluminados. Hay una cierta lógica a veces de incluso cambio de mundos en alguna escena particular que recuerdo. Pero hay una carencia de ideas visualmente. Me parece que repite algunos de los trucos. De hecho, eso creo que hasta está referenciado. Repite algunos de los trucos del pasado. Que obviamente sí, ya no impresionan. Pero me parece que la acción acá está filmada de una manera que impide ver mucho de lo bueno acá. Porque volvemos a una cierta coreografía de combate de artes marciales. Volvemos a esas habilidades que van más allá de lo humano dentro de Matrix. Y de alguna manera la cámara y el montaje no permiten que todo eso se aproveche, sea vistoso. Uno habla a veces de lo que decías vos, lo videoclipero de Matrix del 99, pero yo te digo una cosa, lo videoclipero de Matrix 99 me dejaba ver la acción como tal mucho más que esta película. Hay una secuencia, yo te la mencioné, hay una secuencia muy corta dentro de un tren, que obviamente es un espacio muy chico, muy apretado. Y claro, la cámara sí. decide acercarse demasiado a los personajes, acercarse demasiado a esa locación y hace los planos muy cortos, entonces se pierde la intensidad, se pierde la lógica de la escena, que, a ver, pasa en muchas superproducciones, es una acción decente, que funciona y que me parece que va más, porque la última escena me parece que está bien, es muy divertida, sin ser nada del otro mundo. Pero claro, para una franquicia que, como decíamos, revolucionó y fue ambiciosa Funcionó. en muchos de estos aspectos, tiene que por lo menos traer, me parece a mí, una claridad. Es eso quizá. Por lo menos dame una cierta claridad y una lógica de la acción que se entendió en el 99 y que se entendió también en Matrix Recargado y Matrix Revoluciones, porque eso para mí Claro. no se lo podemos quitar a las secuelas. El ojo en la acción era muy claro y era No, muy lógico, bueno. estaba muy bien. Pero, o sea, también pasa también por un lado de que es como decíamos un poco al comienzo, ¿no? Es también un regreso muchos años después Sí, 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 a sí, un sí. tipo de cine y a un tipo de acción. O sea, yo también creo que en cierto modo es Lana Wachowski volviendo a ponerse en forma también, ¿no? O sea, está bien, no, eso no excusa el hecho de que la acción no es tan, no es tan rupturista ni es tan eh, notable como la era en su momento, en la primera Matrix y en las secuelas, eso es cierto. Pero es un tipo de acción también competente para lo que es el blockbuster del día de hoy. Por supuesto que cuando, claro, tal vez al esperar uno tener Matrix y tener un regreso de Matrix después de tantos años, es verdad, uno espera más. Claro, a ver, vos hablas de ruptura. Yo tampoco busco ruptura, ¿eh? Mirá, yo no pensaba, ok, volvió Matrix, prepárense para la nueva versión de una superproducción. Para nada. Yo sé todo lo que vino antes y sé contra lo que tiene que luchar. Y sé además que es Lana Wachowski por ella sola. O sea, hay muchas cosas que están en el medio. Yo tampoco buscaba ruptura. Simplemente buscaba un cierto grado de recuerdo, de salir de la sala y decir, wow, que por lo menos una secuencia, wow, ¿cómo no me voy a olvidar de esa secuencia al menos este año? Y pensando realmente en acción, hay franquicias menores, con menos dinero, a ver, no hay más que decir, de hecho, con Keanu Reeves, uno de los directores, perdón, uno no, los directores de John Wick, por ejemplo, con Keanu Reeves, salieron de toda la lógica Matrix, si mal no recuerdo, y claro, son directores, por ejemplo, que han filmado acción muy competente sin romper nada, sin crear nada nuevo, que es muy vistosa, que me deja ver la acción, que es memorable, y quizá por lo menos, yo no quiero ruptura, pero quiero por lo menos ver esa acción, tener un plano más memorable, un momento que digas, wow, acá, o sea, es cierto, quizás yo le estoy pidiendo más a Matrix de lo que en realidad no es justo pedirle,
pero cuando me quedo con tan poco, pensé que quizá me podría apoyar del todo en ese aspecto, en la acción, que bueno, como decís vos, funciona, está ahí, no es, wow, qué aburrido, no estoy viendo absolutamente nada. Pero digo, lo que decís vos, digo, ¿qué escena de acción te resulta muy memorable? De esta película, Sí. me gusta mucho la escena final. La escena final está bien, está bien. Es muy, muy distinta a lo que yo hubiera imaginado si pensaba en una película de Matrix. Pero no se trata de mí, se trata de lo que necesita la historia. Pero a mí te debo decir que la idea me parece sí que es muy interesante. A mí ahí me atrapó totalmente la idea de esa escena de acción, cómo se construye, cómo... Porque aparte es todo una secuencia de... O sea, es una secuencia muy larga que va en distintos escenarios y en todos esos escenarios me gusta la película. Yo creo que a mí la película me perdió en algún momento en la mitad, pero me recuperó bastante en todo el tercer acto, podría decirse. Sí, no, el tercer acto El está final del bien. El tercer acto segundo. está bien. ¿Sabes qué? Te voy a dar esto. Te voy a dar esto y voy a ser muy sincero acá. El tercer acto es cierto que la escena de acción no me parece la mejor del mundo y tal, pero hay una verdad. Es una escena de acción en la noche donde veo absolutamente todo. Eso es decir más que el Ah, sí, 60% de las sí. superproducciones cada vez que hacen acción de Por noche y fin no se ve nada. Así volvió que la iluminación artificial, volvió el es cine, cierto. volvió En la ese mentira sentido del hay cine. un... es verdad, por eso yo te dije, la lógica de las escenas de acción, la propuesta que tienen, no me molesta, me gusta, porque están bien iluminadas, porque los escenarios son vistosos por ese lugar, porque brillan incluso en la noche. Entonces, eso es cierto, yo eso no te lo voy a quitar. La propuesta como tal es buena y se nota en esta escena del final que tiene una mejor ejecución y bueno, es el final y es todo de noche y se veo. Entonces se hizo la luz. Pero aparte, está bien, no hay que comparar, no hay que comparar películas, pero hay que decir que lo que ocurre con Matrix 4, con la estructura de Matrix 4, tiene algo que ver con la estructura de Matrix 1, porque en realidad en la 1 la diferencia está en que vos tenés un misterio para con el público, que eso hace que el público siga mucho más atentamente qué está pasando. Pero en realidad había todo un segundo acto que era mucho también de explicaciones y no tanto de escenas de acción. Y recuperaba mucho en la parte final. El problema acá es que al estar carente de ese misterio, con lo que lo reemplaza no siempre tiene el mismo nivel de interés. Pero hay que decir que tiene una notable idea inicial y tiene un apartado final, tiene un tercer acto que a mí me convence. A mí es una película que me entretiene, es una película que me llama la atención los personajes. No siempre estoy muy seguro de a dónde quiere ir o en qué punto nos deja, pero sí es una película que al menos tiene cosas que a mí me entretienen igual. Tiene cosas también que son bastante inclasificables incluso, y eso es como un mix que no termina de ser del todo tan convincente. Igual. Sí, me va a quedar un poco... Vos hablabas de cómo tiene una lógica similar a la primera Matrix. De esto es lo que te hablaba cuando me mata un poco el hecho de que sea una película un poco autorreferencial del estado de Hollywood, si se quiere, y de cómo fabrican películas ahora. Porque en realidad esto como tal es tanto secuela, como reboot, como, no sé, como remake, como parodia. Es como... Es eso que quiere ser todo. Y es como tan... Es como, me recuerda justamente a tanto a cómo se construyen estas películas ahora, estos regresos a la nostalgia, que la nostalgia me parece que incluso está referenciada. A mí me mata el hecho de que quiera referenciar todo eso, quiera ser más inteligente que eso, y después se siente hacer exactamente lo que de alguna manera señala con el dedo. Está bien, digo, yo creo que no es su intención, no es como quiere parodiar y después es lo que no creo que sea esa la intención.
pero de Sí, alguna manera me parece que termina en ese lugar. Sí, el primer acto está bien, a mí me gustó el primer acto, me interesó y me conecté con él de una manera que además me parece que está mejor construido, porque además se construye sobre el misterio, se construye sobre la incógnita y está muy bueno eso, más viniendo 20 años después. Te sentás y decís, sí. ok, este mundo, ¿qué se supone que es? Ah, ¿cómo funciona? Ah, estamos haciendo esto ahora. Es más, empecé a pensar que tendría como una cierta lógica que no iba a gustar. O sea, me quedé pensando, Sí. no sé si, no sé si esto gustará, o sea, si Claro, interesará. es muy fuerte, es muy distinto lo que presenta y genera también mucha ilusión por lo que viene. Claro, Porque ¿cómo van a seguir esto? sí, a ver, sí, genera, que me quedé pensando, ok, esto puede entrar en un agujero, en un agujero interesante donde yo lo adore y después tenga que salir y decirle a las personas que quieren ver más Matrix genérico y listo, y tener que decirles, sí, sí, está muy bien, pero anda con la mente abierta. Esta es una película que me parece que abre la mente al principio y después la cierra y es como mucho más fácil para mí quizá decirle a alguien, bueno, ¿querés más Matrix en el estado más genérico? Bueno, acá tenés más Matrix con unos esporádicos, unas esporádicas escenas de ingenio, de Sí, ideas. Bueno, quizá eso sea suficiente. Para mí, a mí me decepciona un poco y me decepciona más el hecho de, como te decía, que muestre esa valentía momentáneamente. Me decepciona más el hecho de que tenga ideas, pero no esté dispuesta a apostar todo en ellas. Casi me recuerda lo que habla la propia película, un grado de que venga el estudio, digamos, y diga, bien, vamos a hacer otra Matrix. Ah, ¿la querés ser autorreferencial? Ok, un poco de eso, pero después volvemos a lo de siempre, ¿no? Casi que dice un poco de eso. Como que dice, está bien, podemos hacer esto, que es interesante, es divertido, ok, pero tenemos que hacer lo que hicimos, porque si no, la gente se va a decepcionar. Y claro, entonces queda todo en el medio. La película, que es como obvia, queda en el medio, y la película que es como jugada o valiente, también queda en el medio. claro, Entonces es sí, complicado. Es complicado que no pensé que iba a estar acá con una nueva Matrix. Es más, pensé que iba a estar en un extremo o el otro. Amor o odio. Me quedo en realidad muy en el medio, con un grado de interés, con un grado de en algún momento la volveré a ver, quizá, para masticar un poco mejor capaz esas escenas para mí, porque para mí el segundo acto, vos lo mismo lo dijiste, para mí el segundo acto cae, decae mucho y el tercer acto lo levanta un poco, tiene una idea que me gusta mucho sobre el final de la película, yo creo que sí. ¿sabes a qué? Creo que compartimos cuál es la Sí, idea. sí, una idea que está muy buena, que me gusta, pero al mismo tiempo no viene de la nada, o sea, es más, entiendo perfectamente de dónde viene, desde si se queremos, desde ese lado de cuarta pared, sé perfectamente de dónde viene, pero Sí, desde el argumento no viene mucho de algún lado y sorprende, cuando pasa sorprende y saca una sonrisa incluso, pero bueno, es como que no se hace demasiado tampoco de eso. Quizás es una idea que capaz que tenía que haber entrado sobre la mitad de la película y transformar un poco todo. sí. Pero bueno, o sea, también es una película que creo que apuesta a revivir el mundo Matrix y abrir un poco más el mundo. A mí me gustaría ver más de Matrix. Me gustaría ver más, sobre todo, lo que tiene que ver con historias paralelas que puedan desarrollarse en otros medios. Yo creo que Matrix tiene todavía una vida muy fructífera en el mundo del anime. A mí me gustó mucho una película de la que no hablamos cuando resumíamos Matrix, que es Animatrix, que era esa antología de cortos en versión anime. A mí me gustó mucho eso también. Y creo que Matrix también puede tener un montón de futuro, no solo con las películas, sino también con el anime, con algún cómic que quieran sacar a partir de esto, que sacaron muchos cómics de Matrix. O sea, me gustaría también un poco ver si desde ese lado pueden construir también un universo que respalde lo que vimos en la película. A ver, es como decías vos, quizás es eso, ¿sabes? Matrix tiene y siempre tuvo, para todas las cosas que decidieron explotar, Matrix tenía camino para seguir explotando, para seguir descubriendo y para inventar toda clase de idea en toda clase de formatos. Yo
no tengo ningún problema en que continúe en Matrix. De hecho, esta no es una película que diga, ok, fallaste, se terminó, nunca más. No, podés construir más y apoyarte sobre esa ambición para ir a más. Y podés, quizá a veces sí, dejar a la televisión, al anime, a los videojuegos incluso, a descubrir un lado más ambicioso, porque a veces esos formatos se lo pueden permitir, porque Matrix sí es una franquicia, es que en realidad un poco la decepción va por ahí en realidad. Matrix es una franquicia que se puede permitir ambición porque comenzó sobre ambición. Y tiene, Y siempre lo sí fue. claro, siempre lo fue, tiene cantidades de lugares para ir, especialmente, y repito, especialmente hoy, donde de alguna manera vivimos en la Matrix y queremos permanecer en la Matrix. O sea, Sí. yo esta película no sé si llega a comentarlo del todo, vos me dirás, yo para mí no comenta eso que es tan obvio, me sorprende que no lo comente. Quizá era demasiado obvio para comentarlo y era, bueno, Matrix va a decir lo mismo de siempre, mejor que diga algo diferente. Pero en realidad era como tan esencial quizá que lo dijera, o tan necesario, que me sorprende que no viva tanto en el siglo XXI como debería estar viviendo. Pero estoy de Claro, o acuerdo sea, contigo, ¿vale? Pueden hacer más hay cosas. un solo momento en el que Neo tipo, ve a los costados y está todo el mundo absorto a los celulares, pero es un solo momento en un plano que también se repite en el tráiler. O sea, no va tan lejos como podría ir con ese tipo de golpes. Claro, a ver, tampoco tiene que ser, digo, no tiene que ser tan Tampoco, claro, tampoco obvio. tiene que ser. A ver, y aparte creo que, a ver, mucho de eso ya se lo llevó Black Mirror. Y si Matrix se ponía a hacer comentarios, iban a hacer repeticiones también. Es cierto, pero me refiero a utilizarlo quizá como lógica de la historia, como metáfora, porque en realidad Matrix siempre funcionó como metáfora. Utilizar quizá esas cosas, y me parece que lo que saca del mundo real como metáfora es poco y a veces está lo que dijimos, son ideas pasajeras. A ver, no es una... Voy a decir esto, no tenía una tarea fácil esta película. Tiene que reintroducir, tiene que proponer cosas nuevas, tiene que Sí, seguramente prepararse para, ok, si esto funciona, tenemos que hacer más de esto, vamos, sí, porque seguimos. funciona así. Hay mucho de lo que en realidad tiene que hacer y para un primer regreso entiendo, digamos, el cóctel que termina siendo. Como tal, Sí. como mezcla, a mí personalmente no me funciona del todo, pero de alguna manera entiendo un poco su naturaleza. Quizá vos la disfrutaste un poco más, si bien también creo que viste que es como una mezcla a veces problemática. Sí, es que de hecho pensé mucho en el título de nuestro podcast Sí, sí, para sí, hablar de sí. esta película, sí o no. Ajá. No sabría decirte porque es raro, estoy en un punto muy medio. O sea, yo personalmente le voy a dar un sí para fans. Yo creo que los fans van a saber apreciar cosas que me parece que en general el público promedio no. El público promedio tal vez se engancha más que nada en la parte final, eh, pero en general me parece que es un sí para fans. Pero para el público general es un no. Yo creo que incluso, yo creo que hay fans que van a odiar esta película, la van a detestar de principio a fin, y hay otros que la van a disfrutar mucho. O sea, Es que eso es lo que va a tiene de ir, bueno Lina Wachowski también, o sea, sí, y las Wachowski, o sea, ellas proponen cosas. sí, propone, sí, sí. Igual no me parece una película que desde afuera, si bien me parece que va a terminar siendo una película discutida, con extremos, yo la miro estando en el medio y digo, no sé dónde está ninguno de los dos extremos en realidad. Es como que no veo no Claro, veo el encanto tampoco, ni para un lado ni para otro. Simplemente me quedo como una oportunidad media perdida, ¿no? Porque tampoco me parece que tire un extremo súper lejano, súper jugado, súper valiente, que bueno, te lleve a que la gente deteste tu película o la adore completamente. No me parece un extremo como ese, me parece que vos estás en el mismo lugar. Tampoco es un sí. extremo loco, no es una demencia, digamos. No, pero me parece una película, a mí personalmente me entretuvo, yo quedé entretenido mirando la película, no satisfajo mis expectativas eh, totales hacia lo que podía ser el regreso total de Matrix.
pero me parece que es una película que, como una especie de película perdida en el tiempo, funciona moderadamente bien para mí como fan de Matrix. Sí, A mí me funciona va a bien, ser esa pero a mí me película. funciona como fan. Me parece que va a ser esa película, esa cuarta parte que dentro de 10 años alguien va a decir, ¿se acuerdan cuando hicieron una cuarta Matrix? Y va a ser como, y capaz que mirándola hacia atrás tiene algún aspecto de Tiene su interés. encanto. Claro, capaz que el encanto va de... También pasó con las secuelas. Pasó, sí, sí, no, pero sí, igual para mí las secuelas Porque me parece que tienen más cosas. tienen más O cosas, sí, sea, sí, sí. las secuelas creo que cayeron también por la ambición. Exactamente. Yo prefiero que caigan por la ambición. Acá me parece que no hay tanta ambición como en las secuelas incluso. En ninguno de los aspectos. Porque las secuelas, en acción al menos, había ambición. Acá no Sí. hay tanta ambición ahí, no hay tanta ambición en ideas. Es como media en todos los sentidos. Y es donde caigo yo. Yo estoy como vos también. Estoy en el medio. Porque puedo, como hablabas vos, el sí o no, para mí cuando está en el medio, yo le puedo dar un sí si algo me interesa, si algo me da unas ciertas ideas que no funcionen, pero que diga, wow, es interesante. Por lo menos, por más que falle estrepitosamente una película, digo, puedo decirte, sí, pero falla de una manera fantástica, porque falla intentando. Mi problema mayor con esta Matrix es que me parece que no intenta tanto como quizá debería, y yo personalmente, si bien estoy en el medio, me voy a inclinar más sobre el no. Pero bueno, vos tenés el sí, yo tengo el no. Al final terminamos bien en Sí. el medio en todo aspecto. Este, que bueno, está, quizás es lo más adecuado. Pero va a ser interesante ver las reacciones a esta película. Han habido unas ciertas reacciones muy pasajeras, creo que en redes sociales y tal. Que como te Sí. digo, gente adora la película, gente odia la película. Y hay muchos que están en el medio. Han hecho comparaciones con las que en realidad no estoy muy de acuerdo. Con otras películas que sí me parece que jugaban más de lo que esta hace. Entonces capaz que hay algo que yo no estoy viendo. Y bueno, capaz que hay un público mucho mayor para esta película del que yo pensaba. Así que bueno, puedo Esperemos, estar errado, esperemos, podemos porque estar errados. Desconectados sí, podemos estar. me gustaría también que volvieran. Y aparte incluso me parece que si vuelve, podría volver con más ideas. O con otro tipo de acercamiento. Tal vez incluso serviría que más gente se sumara a la saga. O sea, desde el lado creativo, ¿no? Ujú. Eh, yo creo que si abrieran la franquicia con planes, ya te digo, de crear otro tipo de contenido que vaya por otros lugares, también me parecería muy, muy atractivo y muy interesante. Sí, más o sea, hablamos ahora, Warner tiene su propio servicio de streaming, o sea, al igual que hacen muchas cosas con los personajes de DC Comics o seguramente con Harry Potter o esas franquicias que no le fallan, perfectamente podrían hacer algo con Matrix y nadie pensaría, uff, estás destrozando esta franquicia porque en realidad ha estado dormida durante mucho tiempo. Y es una Claro, franquicia que le queda mucho más hilo y le queda mucho más espacio que otras cosas mucho que más sí cosas. están explotadas hasta el cansancio. Sí. Se puede, a ver, Aparte, sin ya duda se ves, puede probar. sí, están volviendo con Blade Runner, que va a haber un anime y una serie. Perfectamente pueden seguir más adelante con Matrix. Por supuesto. De hecho, bueno, en su momento me parece que hubo dos videojuegos que intentaron hacer eso. Hubo creo que hasta un videojuego online, si mal no me recuerdo. Y se intentó por ese lugar. O sea, como decís vos, Sí, hay lugar para buscar por otros medios. Y el cine hoy, de la forma en que se construye el cine, con las pocas libertades que tienen las superproducciones, que la propia película las menciona. Por eso hay como una ironía, pero me parece que es sin querer. Y claro, capaz que los otros formatos le van a sentar mejor porque es donde se permite más libertad y más ambición, que es lo que tiene que tener Matrix. Matrix tiene que ser libre, tiene que ser ambiciosa totalmente. siempre, y a veces eso ni siquiera se trata de tener más presupuesto, ¿eh? Mirá que no es eso Sí, a tampoco. veces se trata de cómo elegís el formato y cómo elegís la forma de narrar. Exacto. Te puedo hasta aceptar una de esas series que son de elegir tu propia aventura. Tendría Eso mucho, estaría muy tendría bueno. mucho sentido con Matrix. Sí, Black eso Mirror lo estaría hizo ahora que muy, muy hablábamos, bueno. pero solo, Sería solo fantástico. la franquicia trata de decisiones. Esta película constantemente lo dice. Es una película que Claro. trata de decisiones, de tomar la Y decisión correcta. Bueno, ahí tenés.
para Sí, rato. Es más, si alguien hizo Black Mirror, lo puede hacer Matrix. aguantame que voy a llamar a Warner para decirles mi idea, porque Sí, sí, dale la idea y que lo saquen en HBO Max en 2 añitos, o que saquen tipo una versión de Matrix Resurrecciones en la que puedas elegir. claro, así puedo elegir la parte que me gusta. Claro, elegís si sigue por la beta tipo autoparódica, si arranca Matrix, podés elegir tu propia aventura y va a estar todo muy bien. Reíte, pero podría haber funcionado. Podría ser Podía perfecta haber para eso. funcionado y me da gracia porque esta película parece lo que si vos dejaras el control en el suelo y que que la película tome las decisiones para un lado o para otro, parece lo que Sí, termina siendo. Porque a veces es una cosa, a veces dice, voy a visitar un poco este lado, a veces dice, bueno, a voy a veces volver a lo de va por otros siempre. lados. Claro, Sí, es que es la definición más extraña que se me ocurre, pero podemos decir, es una película de elegir tu propia aventura en automático. en Y, automático. y bueno, y es una mezcla pasan muchas Pero cosas me gusta esa posibles. definición. Me gusta esa definición. Creo que es la definición con la que podemos cerrar Exactamente. este programa de hoy. Si te parece, Sí, Seba, sí, sí, sí. decinos nuevamente dónde te podemos encontrar. Me pueden encontrar en cine en uirea.com y si no en Cine Explicado en YouTube, donde ya va a estar mi crítica de Matrix, seguramente un poquito más desarrollada o más clara, más Sí, clara. sí. Yo iré por también, creo que voy a tomarme estos días para hacer algo en escrito y lo voy a publicar en La Vida en un Cine, en granizo.uy, que son los lugares donde me pueden encontrar a mí. Muchísimas gracias, Seba, por estar siempre y muchísimas gracias a ustedes que nos escuchan semana a semana. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, nos pueden encontrar en todos lados. Si lo miran de YouTube, pueden encontrar la descripción todos los links en donde pueden vernos a nosotros por separado y también juntos en este podcast que hemos dado a llamar Sí o No. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.